Saludos, señores, muy buenos días, dándole formal inicio a su programa estelar de cada mañana, primera entrega. Yo soy Rubén Puntier y le deseo la bienvenida a los que se integran en este instante. Por ahí está el maestro Tony Quinn, la eminencia. Miren, señores, 14 provincias del Cibao quedaron paralizadas en el día de ayer. 14 provincias del Cibao paralizada como consecuencia de un llamado a un paro por un conjunto de organizaciones populares. Característica de este llamado a paro fue violento. Fue un paro violento. El efecto de un paro violento es la paralización, porque no es verdad que donde se está quemando goma, que donde hay muertos, que donde hay heridos, que donde hay tiroteo, se va a dar el lujo ningún comerciante, ningún empresario a arriesgar abriendo la puerta de su negocio. Eso es mentira. Ese llamado a paro en 14 provincias del Cibao trajo como consecuencia la paralización de las mismas. A veces uno se pregunta, no es que uno está de acuerdo con la huelga, y la mayor parte de los comerciantes necesariamente pueden estar de acuerdo con las reivindicaciones, pero no de acuerdo con parar sus negocios. Porque cuando tú le paras su negocio a un empresario, tú no le paras su consumo, tú le paras sus ingresos. Porque tú tienes que pagar energía eléctrica, tienes que pagar personal ese día, trabaje o no se trabaje. Tú no vendes, pero gastas. Producto de eso, los comerciantes por su general no están a favor de un paro. Eso es entendible. No significa que no estén a favor de lo que son las solicitudes que hacen los protestantes, y es otra realidad. Lo que pasa es que a veces cuando usted entiende que el gobierno es sordo, cuando usted entiende que usted solicita cosas y lo están mareando, le están haciendo cuentos y no le van a resolver nada, entonces tiene que hacer un llamado serio a que vean que no se está jugando. Un llamado serio a que se sepa que estas solicitudes van a tener respuestas si no se le hace caso. Y para eso se hacen estas protestas. Bien, entonces en este caso en particular, nos sorprendió de sobremanera que un vespertino de una larga trayectoria pusiera en su titular que fracasó el llamado a huelga, que el paro fracasó en las 14 provincias del Cibao, y cuando usted ve las redes sociales, se estaban quemando las 14. Usted ve todos los negocios cerrados, usted ve un contingente policial que tú pensabas que estaba en Ucrania. Y tú dices, ven acá, y entonces, ¿cómo un periódico tan viejo se presta a decir que fracasó un llamado a paro si el objetivo del paro era que no se trabajara? Y cuando usted ve que, aunque sea voluntario, no se trabajó, el paro conquistó su objetivo. La protesta conquistó su objetivo. Y no diría, ¿y cuáles razones de pesos? Razones de peso. De peso de balanza, ¿no es verdad? Sí. Bueno, Sí. pueden ser de peso. Peso de moneda, peso. No, de peso. Metálico, peso de balanza. De balanza. Sí. ¿Cuáles razones de peso llevaron al periódico El Nacional a tratar de dar un titular así? O sea, que tú dices, concho, ¿y qué pasó? ¿Qué falta hace Radamés Gómez Pepín? ¿Qué falta hace Radamés? ¿Qué falta hace una dirección de peso? Que no ponga un periódico de ridículo. Que no ponga un periódico de ridículo, como se puso El Nacional, de ridículo, a decir que el paro fue un fracaso, cuando todo el mundo vio que el paro fue un éxito. Entonces, y mire que tal vez el país necesariamente no tenga soluciones con estos paros, pero tampoco uno puede desconocer las realidades. Entonces, ante este hecho tan lamentable, de que el país tuvo que pararse un día entero, que terminaba, ahora mismo termina el paro, a las 6 de la mañana de hoy. Sí, 24 horas. 24 horas. Aunque se habla de que hay algunas que van a 48 horas, se está hablando. Una extensión de 48 horas. Sí, hay algunas personas que dejan, pero ya el oficial. El oficial ya termina hoy 6 de la mañana. Y no ha visto, sabes que hay gente que se corre. Sí. Hay gente que le cierran la discoteca y se quedan bailando en los parques. Y hasta las 5. Sí, claro. Entonces, hay gente que le gusta ver salir el sol. Entonces, el llamado oficial era 24 horas y terminaba hoy a las 6. No he visto un contrallamado
donde digan que se va a extender, y ellos formalmente dijeron ayer que calificaban como un éxito su llamado. Entonces, por vía de consecuencia, para mí y para la gran mayoría debe terminar hoy fuera de... Porque Sí, llamado oficial 24 porque horas. empezó antes también. Sí. Porque antes empezaba ayer a las 6 de la mañana y terminaba hoy a las 6 de la mañana, pero en la noche, de antenoche, ya estaban encendidos. Un calentamiento, una especie de calentamiento. Ya habían muertos. Sí, arrancó ¿Entiendes? temprano. Exacto. Entonces, esta situación es un llamado de atención al gobierno de que los compromisos en política son para cumplirse. O sea, no es que usted va a decir que va a hacer, que no va a hacer, y que al final del camino usted diga, no, eso es promesa de campaña, lo dejé así. Porque hay gente que están esperando el cumplimiento de esas cosas que se ofrecieron, y cuando usted está quedando mal, entonces se van caldeando los ánimos. Y usted dice, ¿qué pedían ellos? ¿Por qué la huelga? Yo creo que la huelga, en parte, ellos ponen muchas cosas. Pero mayormente son pequeñeces. No, lo que se pedía un sentido, porque cuando una comunidad está pidiendo, por ejemplo, el arreglo de un camino vecinal, son pequeñeces, muchas de las cosas. Sí. Y la realidad de la comida, la alternativa, la realidad económica que se está viviendo, buscarle una vuelta. Sí, pero lo que ocurre es que lo que ellos están pidiendo, hay una parte que yo siento que aunque el gobierno lo ofreció, no está en capacidad de darlo. No, el gobierno no tiene dinero pero el gobierno no tiene la sinceridad. Sí. La sinceridad de venir y decirle al pueblo, mire, eso fue para yo ganar las elecciones, que dije eso, porque él había anunciado que iba a bajar la canasta familiar un 30%, ¿se acuerdan que dijo que iba a bajar los combustibles? Sí, los combustibles iba a valer, un galón iba equivalente a un galón. Exacto, de ahí vino la fórmula mágica de mi amigo Hito Bisonó, que fue una... fracaso. Bueno, le dieron la oportunidad de que... Debería de estar... Despedido debería estar Hito Bisonó hace rato. Fuera del gobierno. Él vendió esa fórmula, ha ido mostrando por qué la gasolina aquí era cara. Entonces ha llegado el momento en que le tocaba a él demostrar en el terreno lo que demostraba la tinta. No, separan los niños de los hombres. Exacto, traducir los de la tinta al terreno, porque hay personas que son especialistas en la grada, son los mejores en la grada, no, pero que ahí tenían que hacer esto, le dieron la oportunidad y parece que la tinta no era igual en el terreno que la macota, de 4-0, que la pizarrita. Entonces, el gobierno se había comprometido a bajar la canasta familiar un 30%, y la realidad es que nada de eso puede cumplirlo, ni puede cumplir la reducción del valor de los combustibles, al contrario, se han incrementado, se han aumentado el valor y van a seguir subiendo, y el gobierno no va a poder detener eso. Bien, por un lado. Por otro lado, también tenemos el problema de que la canasta familiar se había comprometido a bajarle un 30% y se ha incrementado en más de un 200%. Y se presume que va a seguir subiendo. ¿No? Yo tuve con un amigo ayer y trabaja en un negocio y me dice, mire hermano, la merienda que yo le compraba a mis hijos, que me salían 2.500 pesos mensual, se me metió en 6.300. ¡Wow! Y me enseñó la factura, me la cruzó. Mire, esta es la vieja y esta es la nueva. Dice, cuando él vio que las cosas están subiendo tanto, dijo, déjame ver, yo tengo una vieja por ahí del supermercado. Y la encontró. Y se le comió un 300%, hermano. Se le metió en 600. Una cuestión que le salía en 2.000. Se le metió en 6.000, algo que le salía en 2.000. Sí. Entonces, ellos le están pidiendo eso al gobierno. Yo creo que la inflación no le permite al gobierno, poder ni bajar los combustibles, ni poder bajar la canasta familiar. Al contrario, le subió y le va a seguir subiendo. Por esa razón, usted cuando en política aspira, y usted quiere llegar a una posición, trate de llegar con la verdad. Trata de llegar con la verdad, porque ellos hablan de la inflación, pero ellos no encontraron la inflación tan alta. Ellos la encontraron bajita, una de las inflaciones más bajitas que había en el entorno la encontraron ellos. Y se le ha disparado. Y ellos le echan la culpa a Ucrania y le echan la culpa a la pandemia. Pero cuando usted analiza el escenario, usted advierte que la pandemia no solo fue en República Dominicana, sino ha sido mundial. Sí. Y la guerra de Ucrania también ha dado efectos mundiales. Y los otros países que estaban peor que nosotros,
hoy no están tan mal a nivel de inflación, indica que el problema ha sido gerencial. Ha sido un tema gerencial porque los otros países también tienen el problema de Ucrania, también afectó la pandemia y no tienen una inflación tan alta como la que tenemos nosotros. Ha habido un esfuerzo del gobernador del Banco Central, que es un viejo lobo de la economía, que ha recogido miles de millones de pesos para tratar de reducir la inflación y que no se dispare el dólar. Porque el ritmo que llevábamos es que el dólar se te iba a meter en 65. Wow. Ese era el ritmo. Pero Héctor Valdés, que ve a veces las cosas de lejos, hay un equipo de mucho prestigio y de mucha experiencia, comenzó a recoger peso para que se vaya cogiendo valor el peso ante el dólar y producto de eso no se dispare el dólar hacia los cielos como mucha gente esperó. Entonces esa es la situación, esas son parte de las reclamaciones populares que yo creo que en ninguna, si es por eso que van a discutir, tienen razón para seguir discutiendo, porque no creo que el gobierno pueda cumplir con nada de eso. Eso fueron promesas de campaña que hizo y en promesas de campaña se quedarán. Por otras reivindicaciones que ellos solicitan, es una construcción de una presa que quieren hacerle. Entonces la gente de la sierra, de San José de la Mata, Sajoma, toda esa zona, dicen si hacen esa presa, se nos van los ríos. Sí. Todos esos ríos perdemos 15 riachuelos por la construcción de esa presa. Y entonces ellos no están de acuerdo con eso, porque entienden que pierden más que lo que van a ganar. Y no solo eso, porque quieren hacer una hidroeléctrica. Guay. Vamos a hacer una presa para generar energía, hacer una hidroeléctrica. Es un negocio que quieren hacer unos cuantos, sacrificando el Cibao. Y los cibaños no están en eso y se ponen a inventar ahí y pueden ser que ellos tienen que entender el mensaje. Ellos tienen que entender el mensaje, tienen que limitar sus ambiciones y detener ese mensaje y entender el mensaje de que no inventen con la ¿cómo se llama esa presa para que la gente... El gobierno tiene que ir a hablar con la gente, tiene Claro. que bajar a hablar con la gente en este momento, porque un gobierno que apenas está iniciando, No, es que apenas no- está iniciando este gobierno. Sí. O sea, arrancar en la forma como se está proyectando a nivel social y la realidad de lo que se está viviendo ya en los barrios, en los pueblos. La presa es Hay- la de hay la un mensaje. placeta, y Sí. para coger los ríos Jaguá y Bao. Le quieren llevar eso. Y van a dejarle 15 balnearios secos a los cibaeños. ¿Sabes que los cibaeños son locos con sus balnearios? 15 balnearios secos porque quieren hacer un negocio, quieren hacer una hidroeléctrica y la gente aquí no sabe lo que ha sido el pleito con los generadores de electricidad. Tú ves que la gente te habla, te salieron a satanizar a Punta Catalina. Sí, sí. Y tú te preguntas, ¿y qué había antes de Punta Catalina? O sea, ¿con qué se encontró el gobierno cuando hizo Punta Catalina? ¿Cuál fue la realidad del Estado cuando hizo Punta Catalina? Evidentemente se tiene que decir, Grandes instalaciones vacías. no, mira lo que ocurre aquí en el En sistema parte. eléctrico. Aquí habían generadores privados, o existen, con contratos denominados APP. Estos generadores privados, estos que producían energía, eran empresarios del sector privado. Aquí eran fuentes de energía de tres formas. Hidroeléctrica, que es la más barata, que son las que vienen de la presa, las que ellos quieren hacer. Sí, sí. Termoeléctrica, que eran la de carbón, que eran del gobierno, Itabo, esas. Y existen también lo que son las de generadora por combustible, de gasoil, que son las más caras, y la de gas natural. Cuando estaban trabajando la hidroeléctrica, se aplicaba el precio más bajita de la energía. Cuando no había energía suficiente para el país, que no le daban la hidroeléctrica, entonces entraba en la de carbón. Era más cara. Entonces el gobierno tenía que pagar la energía más cara a todo el mundo, conforme al valor de la más cara que entrara. Entonces entraba en la de carbón. Cuando la de carbón eran insuficientes, entonces entraba la de gas natural. Y había que pagar la hidroeléctrica, el kilovatio de hidroeléctrica, el kilovatio de carbón, igual que el kilovatio de gas natural. Pero cuando la cuestión se ponía peor, que Se entraba disparaba la de demasiado. gasoil, ahí se ponía carísima. Pero ellos tenían un contrato que decían que a ti había que pagarte la energía con la planta prendida o apagada, por la capacidad instalada, no por lo que tú serviste. Guay. O sea, te cobraban una mesa, consuma tú o no consuma. Mira, esa mesa vale 800,000 pesos, mínimo.
Tú te sientas ahí, aunque tú no te bebas una botella de agua, tú tienes que buscar 800,000 pesos. Ahora te buscaste el agua, tienes que pagarme el agua. Entonces ese fue el contrato, por la capacidad instalada, no por lo que sirvieran. Y eso era un negocio que el gobierno le convenía más pagarlo, aunque estuvieran apagados, que encenderla, porque si le encendían esa de gasoil principalmente, se multiplicaban los valores. Y ese gran negocio lo tenía el sector privado. Esa mafia la tenía el sector privado. Pero usted se pregunta, ¿de quién era la energía hidroeléctrica? ¿De quién eran las presas? ¿De quién eran era del gobierno? ¿Y de quién era la termoeléctrica de carbón? Eran del gobierno. Pero había un intermediario del sector privado que le compraba al gobierno para venderle al gobierno. Guay. Y usted dice, ¿y cómo es posible que el sector privado le compre al gobierno para venderle al mismo al gobierno, ganándose una intermediación? Y eso generó como consecuencia que ese negocio eléctrico fue la mafia más grande que había en el país, y de eso no se hablaba, ni se habla, porque esos sectores fue lo que se unificaron para comenzar a atacar la pasada administración con el tema de Punta Catalina, porque Punta Catalina le quitó esos pingües, esa mafia, esos pingües beneficios. Sí. Entonces se tomaron una serie de medidas, dijeron, miren, a partir de este momento, lo que son las plantas que son de gasoil, conviértanla a gas natural, le dieron una serie de facilidades para abaratar el costo de la energía, tratando de reducir, que al Estado le salga mucho más barato producir energía que comprar energía, que lo que le está saliendo. Y el gobierno decidió meterse con más fuerza en el negocio eléctrico y crear la planta de Punta Catalina. Esa ha sido la obra que más enemigo le dio a Danilo Medina, porque le quitó el control que tenían los empresarios en torno al tema de la energía, ya que ellos, cuando querían exigir algo, decidían por lo general ordenar un apagón, lo que llamaban apagones financieros, y con esos apagones financieros acorralaban al gobierno, porque un país oscuro se te levanta el empresariado, se te levantan los barrios, ustedes saben cómo se apagaban el país, y eso eso venía por default, como se dice popularmente. Esas acciones, esas actuaciones, el enfrentamiento a estos grandes carteles de la electricidad, le ganó mucha antipatía al gobierno pasado y lo está pagando hoy día, porque esos sectores ganaron las elecciones, apoyaron al partido que ganó las elecciones y están pasándole la factura a quienes le compitieron en ese terreno. Algunas personas están preocupadas porque hablan de un proceso en que se quieren privatizar las conquistas nacionales. ¿A qué me refiero yo con ello? Guay. Que quieren privatizar esa planta de Punta Catalina, sí, que quieren privatizar el teleférico, que quieren privatizar el metro, y que de una manera u otra... Hasta las revistas. De una manera u otra, sí, el transporte está privatizado hace tiempo, porque Juan Ubiere no es sector público, es sector privado. Antonio Marte sí, es sector privado, sí, no es sí, sector claro, público. Claro. Entonces ellos han venido ahora a hacer, con los cuartos del Estado, una alianza público-privada, como lo que ocurrió en la ruta de la Núñez de Cáceres y lo que está pasando en la Charles de Gaulle, que el gobierno pone los autobuses, pone la ruta, sí, entonces ellos ponen los choferes y reparan los vehículos y se dañan, y somos socios. Y el negocio que además conviene el 90% a los empresarios. No, al grupo de Antonio, fulano y fulano. Y si uno habla de la revista, ahí es que como dicen los campos, ahí es que la puerca retuerce el rabo, porque en la revista, el negocio que se propuso con unos venezolanos es que el gobierno ganaba un día y ellos un 90. Sí. Es una barbaridad. Señores, vámonos a una breve pausa, que ahí se encuentra el maestro Franklin Núñez, que le viene con los deportes ahí entregado, y por ahí también vemos a... señores, ¿ustedes se acuerdan de Stephanie Alcántara? el cuerpo del deseo. ¿Te acuerdas de Stephanie? Sí. Tengo mucho que no sé de ella. Vámonos a una pausa, en pocos segundos volvemos.